En los últimos años hemos estado viendo muchos conflictos relativos a estados con un reconocimiento limitado o que está en controversia. Así tenemos a Taiwán, Palestina, la República Árabe Saharaui Democrática y las recientemente reconocidas por Rusia, las Repúblicas Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Esta es una cuestión que le importa mucho al derecho internacional, pero aunque este sea un conjunto de normas objetivas, su aplicación e interpretación está determinada por la política de cada estado. Esto es lo que va a explicar que Rusia haya considerado que Donetsk y Lugansk son estados tal y como todos los demás lo son, o como por ejemplo Paraguay, que considera que Taiwán cuenta con los requisitos necesarios para ser un estado y por lo tanto mantiene relaciones diplomáticas. Pero, ¿cuándo un ente políticamente organizado se considera un estado? ¿Cuáles son las características que debe cumplir? Dentro de nuestra región, se adoptó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, o también conocida como la Convención de Montevideo, en la cual se estableció 4 elementos fundamentales para la existencia de un Estado. Así tenemos a la población permanente, territorio determinado, gobierno y la capacidad de entablar relaciones con los demás estados. En cuanto a la población permanente, ¿pueden recordar el caso de la población judía en Europa? Pues un requisito fundamental es que un estado tenga una población asentada en su territorio, y no una transhumante o que esté de paso. Un estado de Israel con toda la población judía fuera del territorio hubiera sido imposible, porque puede haber una nación sin estado, pero no un estado sin nación. Existen también más casos, como por ejemplo los kurdos, que son una nación con gran influencia en Oriente Medio, pero donde ellos están asentados no existe un estado kurdo. Son una nación, pero sin estado. Por el lado del segundo elemento, podemos tener una población que comparte lazos culturales, religiosos, históricos y hasta políticos, pero mientras no ejerzan soberanía sobre un espacio determinado, no son un estado. El concepto de territorio está ligado a donde este pueblo, representado por su gobierno, tiene autoridad para dirigir o conducir la conducta de las personas y las instituciones conforme a sus propias aspiraciones. Es decir, es mi territorio donde soy soberano. Este territorio puede ser terrestre, marítimo, aéreo o fluvial. ¿Les suena quizás el término maritorio? Es un término que hace alusión a la soberanía marítima y que viene ganando progresivamente presencia en el debate internacional, más aún con su inclusión en la propuesta de nueva constitución de Chile que fue rechazada. Si esta hubiera sido aprobada, hubiéramos tenido en la región la primera constitución con esta figura. En cuanto al gobierno, ¿cómo se va a dirigir la sociedad humana? ¿Quién determinará lo que está permitido? ¿Quién representará los intereses de la población? ¿Quién establecerá cómo se conforman las instituciones y quién brindará los servicios públicos? El gobierno, que es quien goza del poder político para poder dirigir a la población. En tiempos más actuales, la base del gobierno se encuentra en la representación del pueblo. Este lo constituye y es hacia ellos que debe brindar su protección y desarrollo. Ahora bien, ¿el pueblo lo constituye? Claro, si estamos en un país latinoamericano es algo incuestionable en nuestros modelos presidencialistas. Pero, ¿y en el caso de las monarquías? Bueno, este elemento no reconoce excepciones. Sea la forma de gobierno que sea, con que ejerza efectivamente su soberanía, cuenta. Y dicho sea de paso, en los casos de monarquías constitucionales, los reyes no gobiernan. Esto lo hacen los primeros ministros, que parten del parlamento que sí fue elegido, que sí fue constituido por la nación. Ejemplo de esto tenemos al Reino Unido, a España, a Países Bajos, etc. El cuarto elemento es donde nosotros vamos a encontrar la controversia. Pues si bien la Convención de Montevideo establece como cuarto elemento la capacidad de entablar relaciones con otros estados, también conocido como derecho de delegación, existen otros criterios y teorías respecto al elemento faltante para la constitución de un estado. La teoría constitutiva, representada principalmente por Georg Jelinek, señala como cuarto elemento el reconocimiento internacional del estado, es decir, aquella actuación voluntaria que realiza otro estado con la finalidad de reconocer como igual a este ente político, implicando que también reconoce que puede contar con derechos y obligaciones internacionales y con quien puede entablar relaciones diplomáticas. Según esta teoría, entonces, ¿cuándo nace un Estado?
Tomemos por ejemplo a México. Según esta teoría, cuando lo empezaron a reconocer como independiente, como pasó primero con el Reino Unido, recién ahí ya tendríamos un Estado. Sin embargo, como señala el Dr. Fabián Novak, esta postura presentaría varias críticas, y críticas fundadas, dentro de las cuales tenemos que, sin haberse precisado cuántos reconocimientos se necesitan, cada uno de los realizados sería igualmente válido, por lo que el Estado volvería a nacer tantas veces como se le reconozca. Por otro lado, mientras no se considere como Estado a este ente, este sería incapaz de ser considerado responsable por cometer transgresiones al derecho internacional público. También que los Estados que ya forman parte de la sociedad internacional tendrían el monopolio de determinar quiénes pueden y no ingresar a ella. Y finalmente, otra crítica que nosotros queremos agregar es el reconocimiento de qué Estados bastaría. Por ejemplo, en casos de independencia, el reconocimiento de la metrópolis colonial, o en general en todos los casos, mejor sería el realizado por una potencia. El reconocimiento por parte de un país pequeño no contaría. Hablando de derecho internacional público, un principio es la igualdad jurídica de los estados. Es decir, de cara al derecho, los estados son iguales, así tengan más o menos territorio o diferente forma de gobierno. Por lo que entonces otorgar más valía a un reconocimiento que a otro, para que exista un estado, no se condice con lo que el derecho de las gentes dicta. El otro criterio, y es el que compartimos, es el de la teoría declarativa, más que constitutiva. Es de considerar como cuarto elemento a la soberanía, entendida tanto a nivel externo como a nivel interno. En cuanto a la primera, y como bien señala el Convenio de Montevideo, es la capacidad de poder entablar relaciones con otros estados, pero que debe poder realizarse con plena autonomía. Y en cuanto a la segunda, es la capacidad de poder organizar la estructura interna del Estado en el modo y la forma en que éste mismo determine, sin que terceros puedan inmiscuirse en los asuntos internos. Esta teoría va muy de la mano con el Convenio de Montevideo, precisamente su artículo número 3, así como también con la Carta de la Organización de los Estados Americanos con su artículo 14. Ahora bien, llegamos a dos preguntas. ¿Cuándo nace un Estado y cuándo se realiza su reconocimiento? La primera es una situación de hecho, y la segunda se refiere a reconocer tal situación. Pero en todo caso, esta consideración depende del Estado del que estemos hablando, pues como dijimos en un inicio, la forma en que aplique un Estado el derecho internacional depende de su línea política, es decir, depende de qué esté motivando sus actuaciones.